Buenas tardes. Ante todo, vamos a seguir con habilidades en gran formato. En este caso, vamos a hacer un caso ecográfico del día. Tengo a mi derecha a Ignacio y a mi izquierda a Antonio, que son médicos de familia. Y nos traen hoy un caso, bueno, algo más de un caso interesante. Y mañana tenemos segunda parte también, con lo cual nos lo vamos a pasar muy divertido. La idea de esta habilidad en gran formato nace sobre todo con poder acercarnos a un montón de gente, a una gran cantidad de personas, con el objetivo de acercar, en este caso, una técnica. Como es la ecografía, ya sabéis que está ampliamente distribuida en muchos centros de salud, todavía no en todos, pero en la gran mayoría. Cada comunidad lleva sus ritmos y cada uno se acerca como puede. Y igualmente nos vamos adaptando a esa curva de aprendizaje. La idea de esta habilidad en gran formato de hoy es darle un sentido práctico a esto. Además, está diseñada para ser grabada y es lo que vamos a hacer. Y ya vas a tener la posibilidad de ver el caso, como lo tendríamos en una consulta habitual, y meter la ecografía en el momento en el cual nos la necesitamos. ¿De acuerdo? Ignacio, que lo tengo a mi derecha, médico de familia, del consultorio de Membrilla, tengo por aquí, Centro de Salud de Manzanares, en Castilla-La Mancha. Es coordinador del grupo de trabajo de ecografía de la SENFIC y además de la Sociedad Castellana, ¿no? Sí. Correcto. Y bueno, en este caso será el que nos va a dar una parte importante del caso. Y a mi izquierda tengo a Antonio, que le hemos preparado aquí una sala de radiología improvisada, como podéis ver. Hemos puesto la luz de una sala de radiología, nos hemos quitado un poco de luz. Tenemos a la modelo preparada con el gel preparado. Y Celia, ¿no?, se va a ofrecer para completar este caso clínico. Antonio también es médico de familia, coordinador del Centro de Salud Ciudad Real 3. Y Castilla-La Mancha también, todo queda en casa. Sí. Y también miembro del grupo de ecografía de SENFIC y de coordinador de ecografía de Ciudad Real. Y entonces, yo creo que no necesitan más presentación. Están presentados, tenemos la paciente, nos falta el caso y, por favor, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, la idea es que sea interactivo. Ellos tienen micrófonos en todo momento, van a ir contando el caso. Si tenéis alguna necesidad, alguna pregunta, levantáis la mano y nos ponemos manos a la obra. Tenemos una horita, ¿de acuerdo? Vamos a por ello. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad que, como ha dicho Juan Antonio, lo que pretende es mostraros una técnica que es útil en atención primaria. Para empezar, yo quería poner la primera diapositiva. Nosotros no tenemos ningún conflicto de intereses, excepto que realmente tenemos un indisimulado interés por la ecografía clínica y lo que nos mueve realmente es transmitiros que esto es realmente algo útil que podemos utilizar en nuestra consulta. Vamos a empezar introduciendo en el caso clínico. Y el caso clínico lo ponemos a pantalla completa. Isabel es una paciente de 35 años de nuestro cupo. Acude a consulta porque desde hace unas 2 semanas presenta un cuadro de dolor abdominal que localiza en epigastrio y a veces en hipocondrio derecho o zona lumbar derecha, que suele empeorar después de las comidas y le molesta incluso por las noches. Ha notado cambios en el color de la orina, a veces más oscura, y también un cambio en el color de las heces que aparecen a veces más claras. No se acompaña de pérdida de peso, ni de fiebre, escalofríos, ni otra sintomatología. Ante su relato, decidimos explorarla. El vientre es blando, depresible, con un Murphy dudoso. No se palpan masas, ni megalias. Los ruidos hidroaéreos del abdomen son normales y la puño-percusión es negativa de modo bilateral. Decidimos hacerle una ecografía y a los pocos segundos de colocar el traductor sobre su abdomen en línea medioclavicular derecha, nos aparece una imagen hiperecogénica que deja sombra acústica posterior. Pasamos a realizar una exploración reglada del abdomen, localizando la sonda en hipocondrio izquierdo, ligeramente a la izquierda de la línea media, barriendo el lóbulo hepático izquierdo y encontrando
Debajo del hígado, la aorta y los grandes vasos, el páncreas y la vena mesentérica superior, que son normales. Localizando el traductor más a la derecha, vemos el lóbulo caudado y a continuación nos aparece un vaso, que es la vena cava inferior. Por detrás de esta, la arteria renal derecha y por delante el páncreas, la porta y la arteria hepática. Seguimos hacia la derecha con nuestros cortes longitudinales y nos aparece en la vesícula esta imagen hiperecogénica redondeada con sombra acústica posterior. Vemos el perfil del hígado, el riñón derecho, la vesícula y la sombra acústica que nos deja como artefacto este hallazgo. Seguimos explorando el lóbulo hepático derecho y debajo de él nos encontramos la silueta del riñón derecho que aparece normal con buena diferenciación córtico-medular. Pasamos a los cortes transversales y de forma oblicua subcostal, cerca de la aurícula derecha, apreciamos la desembocadura en la vena cava de las suprahepáticas. Vemos la triada portal, cerca de la vesícula, donde nos aparece de nuevo la sombra acústica de la litiasis. Y un poquito más abajo tenemos en un corte transversal el hígado, la vesícula biliar, el riñón derecho con forma de herradura hacia el ilio y el ilio renal de localización medial. Terminamos de evaluar todo el lóbulo hepático derecho, encontrando lo normal. Volvemos a los cortes transversales en la línea media, nos aparece saliendo de la aorta el tronco celíaco con sus ramas esplénica y hepática e inmediatamente por debajo de él, en este corte, cuerpo vertebral y aorta por encima, ligeramente por encima la mesentérica superior y encima de esta la vena esplénica sobre la que descansa el páncreas. Aquí lo vemos de nuevo, ambas estructuras. También vemos el riñón izquierdo en un corte subcostal a nivel de la línea axilar posterior y el bazo, hallando esas estructuras también normales. El diagnóstico es de una litiasis biliar única que está provocando cuadro doloroso y posiblemente también obstructivo. Estos hallazgos nos motivan a derivar a la paciente de forma electiva a la consulta de cirugía general para plantear la colecistectomía. Bueno, este caso clínico creo que nos va a servir para introducirnos en una línea que nos permita ver cómo la ecografía clínica realizada a la cabecera del paciente puesta al servicio de los síntomas nos puede dar respuestas. Habéis visto que hemos terminado haciendo una exploración sistemática que quizá no era necesaria, pero era importante que hoy, y de hecho ahora vamos a ver una exploración sistemática hecha en modelo real sobre un abdomen sano. Pero fijaros que, como se ha visto en el relato, el diagnóstico de la litiasis biliar ha sido prácticamente inmediato, en segundos. La paciente se tumba, le ponemos la sonda, buscamos la línea medioclavicular, ahí está la vesícula y encontramos directamente. La ecografía clínica sirve para responder de forma eficaz, rápida, a una pregunta concreta e interesante desde el punto de vista clínico. ¿El dolor de la paciente se debe a una litiasis biliar? 20 segundos. ¿Vale? Quería comentaros de alguna publicación. Hemos sacado una relación de las causas más frecuentes de dolor abdominal agudo en un servicio de urgencias. Diapositiva. Veis que es muy variable. Lo más frecuente es el dolor abdominal inespecífico, pero hasta 11 causas con más importante frecuencia, muchas de ellas podrían ser resueltas o podrían ser respondidas, al menos parcialmente, con una ecografía. Yo diría que casi la mayoría de ellas, un 70-80% de las causas, porque la apendicitis también tiene una aplicación. En la obstrucción intestinal, la ecografía nos puede demostrar un hilio de las asas intestinales. En fin, casi en todas las posibles etiologías, la ecografía puede tener un concurso. Fijaros que además, cuando nosotros
nos remitimos ya a un dolor como el de nuestra paciente, que se localiza más en hipocondrio derecho, flanco derecho o fosa renal derecha. Se nos van limitando, siendo lo más frecuente también el dolor inespecífico funcional o la dispepsia, pero también hay otras posibilidades. La mayoría de ellas también podrían ser resueltas o respondidas de forma eficaz con una ecografía practicada sobre la marcha, una ecografía clínica. Y por eso hemos hecho el estudio sistemático del abdomen, que habéis visto que no dura más de 4 o 5 minutos, cuando uno tiene cierta destreza en la utilización de la ecografía. Y ahora vamos a empezar con una exploración ecográfica en directo de lo que hemos visto anteriormente. Ahora simultaneamos en la pantalla la presentación con la exploración en directo de nuestro modelo que hace Antonio. Empezamos siempre la exploración del abdomen con un corte longitudinal ligeramente a la izquierda de la línea media, y en ese corte lo que vamos a ver es lo que ilustraba la diapositiva, que como veis también en nuestro modelo, con gel Antonio, vemos la misma imagen, que en realidad corresponde a una imagen donde estamos viendo el lóbulo hepático izquierdo, los grandes vasos, la aorta, salida del tronco celíaco y mesentérica superior. Delante de estos vasos y debajo del hígado está el páncreas cortado transversalmente, como lo veis aquí, y a veces somos afortunados en ver la vena esplénica que pasa por detrás del páncreas. En este caso, en nuestro modelo, también lo podremos ver. Una vez que tenemos ese corte, abanicamos todo el lóbulo hepático izquierdo, como hace Antonio ahí. Pasaríamos después a un corte también longitudinal ligeramente a la derecha de la línea media, estamos moviéndonos en centímetros, donde nos vamos a encontrar otro vaso, como veíamos antes, que es la vena cava, como ve también ahí Antonio. Tenemos la vena cava inferior, por detrás de ella a veces somos afortunados y vemos otro vasito que late cortado transversalmente, que es la arteria renal derecha, siempre retrocava. Por delante de la vena cava inferior vemos otra estructura venosa cortada más o menos en oblicuo, que suele ser, bueno, es siempre la vena porta, siempre está ahí, en oblicuo por delante, y a veces vemos también estructuras vasculares dentro del hígado. Unas tienen relieve hiperecogénico característico de los vasos portales y otras pueden no tenerlo, que son las venas suprahepáticas. Seguimos un poquito más a la derecha en un corte longitudinal y lo que vamos a encontrarnos en un corte longitudinal un poquito más a la derecha, ahí lo tenemos, es la vena cava inferior, desembocando en ella una vena suprahepática, y fijaros, una línea hiperecogénica que es la cisura del ligamento venoso que está determinando entre ella por delante, la vena cava por detrás y la vena porta por debajo, el lóbulo caudado. ¿Vale? Lo estamos viendo, tiene mucha importancia, esto se ve en otros 5 segundos. Si seguimos con el corte a la línea medio clavicular de cortes longitudinales, nos vamos a encontrar en la línea medio clavicular derecha una estructura que es la vesícula biliar, que tardamos en nuestro modelo en verla otros 5 segundos. ¿Vale? Perdón. Ahí la tenemos. En nuestra paciente es una vesícula biliar que no está tan distendida como esta, porque ella no tiene un ayuno prolongado de horas, sino que tiene una imagen de doble contorno o de engrosamiento de pared porque no está en ayuna, y la vesícula se ha contraído, ha expulsado la bilis y tiene la pared más gruesa. Característicamente se ve así, ¿vale? Si seguimos un poquito más hacia la derecha en los cortes longitudinales, nos encontramos el corte longitudinal del hígado, que nos sirve de ventana para ver el riñón derecho, tal cual estamos viendo aquí, y estamos viendo además el espacio de Morrison, donde buscaríamos líquido libre si sospecháramos una patología aguda del abdomen, ¿vale? Empezamos con los cortes transversales, una vez que hemos barrido el hígado de izquierda a derecha. En teoría ya hemos visto todo el hígado, pero siempre es bueno ver las estructuras al menos en 2 planos, para hacernos una idea tridimensional. Empezamos con un corte oblicuo subcostal en la línea media y lo que nos encontramos es la desembocadura en la vena cava inferior de las venas suprahepáticas en la derecha, la media y la izquierda. Y eso es constante en nuestro modelo, en nuestro modelo real y en nuestros modelos de fotografía. Si bajamos un poquito más hacia abajo en ese corte transversal, nos vamos a encontrar una imagen donde vamos a ver si tenemos suerte en nuestro modelo. Bueno, ahí nos puede valer. Tenemos una pega, y es que estas estructuras que son muy hiperecogénicas en gente delgada y joven a veces nos dejan sombras acústicas posteriores que no son reales, son artefactos y no tienen ningún valor como imagen, simplemente son artefactos y no nos dejan ver lo que sí se ve en nuestro modelo,
que estaríamos viendo la vena cava, la cisura del ligamento venoso y la vena porta delimitándonos el lóbulo caudado, ¿vale? Que lo estamos viendo aquí en transversal cuando antes lo habíamos visto en un corte longitudinal. Si seguimos bajando hacia abajo, como veíamos también en nuestro modelo, nos vamos a encontrar, ahí lo teníamos, ahí está más o menos, una imagen anecoica en la línea media del abdomen que se parece mucho a esta, que es un vaso que sale de la aorta y se divide en dos ramas hacia la izquierda, hacia el bazo, y hacia la derecha, hacia el hígado, y es el tronco celíaco, ¿vale? Lo vemos siempre y lo animamos en colores porque tengamos mejor o más claro el mapa. Si seguimos un poquito más hacia abajo, inmediatamente por debajo del tronco celíaco nos vamos a encontrar esta imagen, donde vamos a ver siempre, y quiero que os quedéis con este mapa, estamos viendo una sombra que es el cuerpo vertebral. Delante de él, una estructura anecoica que es la arteria aorta. Por encima de ella, otra estructura anecoica que es la arteria mesentérica superior con un halo hiperecogénico que la llaman por eso la santa, por tener un mapa, ¿no? Por encima de la arteria mesentérica superior vemos una vena que la rodea de atrás a adelante y hacia atrás otra vez, de izquierda a derecha, que es la vena esplénica. Además, la vena esplénica aquí está recibiendo a la vena mesentérica superior y está formando la porta. Ese es el botón portal. Y encima de esto, esta estructura que vemos es el páncreas, donde con frecuencia vemos un agujerito, una imagen anecoica en la cabeza que es el colédoco intrapancreático. No siempre lo vemos, pero casi siempre lo podemos observar y si sospechamos que está dilatado lo buscaríamos ahí, ¿vale? Estamos viendo lo mismo, cuerpo vertebral, aorta mesentérica, vena esplénica con el botón portal y el páncreas. Una vez que tenemos localizado este mapa, si nos centramos en el botón portal y hacemos un giro de la sonda en sentido horario hacia el hombro y en derecho de nuestro paciente, lo que estamos consiguiendo es un corte longitudinal de la vena porta. Y la vamos a ver cómo entra, ahí lo tenemos, ¿vale? Cómo entra en el hígado y se divide en sus ramas. Y casi siempre, en relación con la vena porta, por delante o por detrás de ella nos encontramos una estructura que a veces ni siquiera se ve, es minúscula, que es la vía biliar extrahepática. Cuando la vemos ahí y no la vemos dilatada, ya sabemos que no hay una dilatación de la vía biliar extrahepática. Esto estamos tardando en explicarlo, pero explorando son segundos, ¿vale? Seguimos con nuestros cortes transversales. Estábamos en oblicuo y vamos a intentar coger el pedículo hepático en transversal. Y cuando intentamos coger el pedículo hepático en transversal, lo que intentamos es encontrarnos la vena porta con dos orejitas, el Mickey Mouse de la vena porta, que quiere decir que una de las dos orejitas es la arteria hepática, una rama de la arteria hepática, y la otra es también la vía biliar extrahepática, o la vía biliar principal. Cuando una de las dos orejitas es muy grande, nos llama la atención, podemos poner Doppler y podemos saber cuál es arterial, tiene flujo, y cuál es biliar, no tiene flujo, y podremos decidir si una de las dos ramas está dilatada. Eso también se tarda segundos, ¿vale? Vale. Aquí tenemos la porta, que está por delante de la cava, y aquí nos está costando un poquito porque no hay un ayuno absoluto, pero veríamos exactamente eso, una imagen transversal de la porta con sus dos orejitas encima. Una vez que tenemos la vesícula biliar, como la habíamos cortado antes, ¿vale? La veis aquí, la vesícula biliar, nos vamos y le hacemos un corte longitudinal sobre ella, girando la sonda y poniéndonos en su línea longitudinal. Y nos encontraríamos en ese lado, la vesícula biliar, muy cerquita de la porta hay una línea hiperecogénica que la une, que es la cisura lobar principal. Ahí estamos dividiendo el hígado justo en dos mitades, hígado izquierdo a la izquierda de la cisura lobar principal y el lóbulo derecho a la derecha, ¿vale? Tenemos la vesícula biliar, el longitudinal, y aquí podríamos cortar el hígado desde el diafragma hasta su vértice porque es su diámetro longitudinal máximo. Si aquí mide más de 15 centímetros, podemos asegurar que hay una hepatomegalia, siempre de forma relativa a la talla del individuo, ¿de acuerdo? Como habíamos visto antes, si nos vamos a la derecha, vamos a ver el riñón en un corte longitudinal, y si lo hacemos en transversal, lo vamos a ver en transversal, que tiene una forma de herradura
abierta hacia el ilio, ¿qué? ¿Lo veis? Forma de herradura abierta hacia el ilio, que el ilio se dirige hacia la zona medial. Generalmente lo vemos en relación con un fragmento del hígado lóbulo hepático derecho y a veces vemos también la vesícula biliar que está muy próxima al riñón derecho, a veces justo encima de él. Y a veces justo encima de él está la vesícula, está la cava y está el riñón, ¿vale? Y lo vemos todo junto. Que sepáis que esa estructura es muy frecuente. Y también vemos el riñón izquierdo en un corte que se hace axilar posterior, a nivel de la línea axilar posterior izquierda, enfocando la fosa renal izquierda y nos encontramos el riñón izquierdo con mucha frecuencia, con una sombra superior de una costilla, porque el riñón izquierdo sabéis que es un poquito más alto y por mucho que inspire nuestro paciente, a veces no conseguimos exponer el polo superior del todo. Y vemos que se diferencia muy bien la zona cortical de la zona medular y veis la sombra de la costilla, siempre en relación con el riñón izquierdo. El riñón izquierdo es más feo de ver porque siempre tiene alguna sombra delante, pero lo podemos evaluar sectorialmente. Cuando hemos visto el riñón izquierdo en longitudinal, también lo vemos en transversal, donde nos aparece siempre también en relación con el bazo que está cerca y casi siempre también podemos encontrar sombras, forma de herradura abierta hacia el ilio, que en este caso el ilio se nos viene hacia la izquierda de la pantalla, que es la derecha del paciente, y también terminaríamos viendo el bazo en un corte intercostal a nivel de la línea axilar posterior. El bazo está inmediatamente debajo de la parrilla costal. Y siempre que nos pongamos ahí lo vamos a encontrar, ¿lo veis? Podemos ser más afortunados o menos y ver el bazo en su diámetro longitudinal máximo. Y hemos terminado la exploración del abdomen. Esta es una sistemática de exploración del abdomen que la hemos hecho muy pormenorizada porque tengamos los mapas, ¿no? Pero esto es realmente en la consulta, una ecografía clínica, son varios minutos, a veces muy pocos. Ahora vamos a poner una serie de vídeos a la pantalla completa para que veamos cómo se ven los hallazgos de la ecografía abdominal. Aquí lo que vamos a ver es otra manera de presentarse la litiasis biliar. En vez de ser una sola litiasis, hay varias litiasis, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es otra manera de ver la patología biliar. Pero también la litiasis biliar se nos puede presentar de esta manera, ¿no? Como una vesícula llena de ecos pequeñitos, refringentes, con sombra acústica posterior, que son microlitiasis. Y esto tiene un riesgo de pancreatitis aguda litiásica mucho mayor que lo otro. Por lo tanto, nos permitirá tomar decisiones. ¿Veis? En un corte longitudinal, esa vesícula llena de microlitos. Otra manera de ver la litiasis biliar es esta, por ejemplo, donde estamos viendo que cuando estábamos buscando la vesícula biliar en la cisura lobar principal no vemos vesícula biliar, hay una vesícula excluida. ¿Qué es lo que pasa? Puede que no tenga vesícula o puede que lo que estamos viendo, que lo vais a ver más claramente ahora, es una sombra acústica porque la vesícula está entera, llena de piedra o calcificada. Una vesícula en porcelana que es un criterio de colecistectomía automática, aunque sea asintomático el cuadro clínico. ¿De acuerdo? Otra manera de ver la litiasis biliar puede ser, estamos viendo una vesícula que nos parece normal y cuando llegamos al fondo vemos que se dilata un poquito y tiene ecos de un contenido, o sea, tiene un contenido de ecos más o menos hiperecogénico y cuando lo vemos en longitudinal es que había un divertículo de la vesícula que favorecía el éxtasis biliar y el éxtasis biliar determinó la presencia de barro biliar y microlitiasis. Es otra manera de presentarse. Hay más. Ponemos... Aquí lo que estamos viendo es barro biliar directamente, ¿no? En una paciente además asintomática. Estamos viendo la vesícula biliar que tiene un contenido, además en la zona más declive, es barro, es móvil, no es denso completamente, aunque sí que tiene algunos puntos hiperecogénicos con sombra ecogénica posterior. Es otra manera de presentarse la litiasis biliar, ¿vale? Y siempre que vemos barro biliar o microlitiasis, debemos de buscar el colédoco en la proximidad del botón portal, porque cuando el colédoco mide más de 7 centímetros en una 7 milímetros, perdón, en una persona que no está operado de vesícula, está dilatado, ¿vale? En los colecistectomizados puede medir hasta 10 milímetros y sería normal, pero en una persona que tiene vesícula, un colédoco de más de 7 milímetros, está aumentado de tamaño y nos obligaría a otro tipo de investigaciones y a ser más exquisitos en nuestra exploración para ver cuál es la causa de la obstrucción, ¿vale? Otra manera que nos podemos encontrar, en este caso suele ser con pacientes que están ya con más dolor y con algún grado de compromiso hemodinámico, es esta. Aquí lo que estamos viendo es una litiasis biliar en un paciente que venía con dolor, un paciente de 80 años, que se estaba un poco deteriorando hemodinámicamente. Vemos que además
La pared de la vesícula está muy engrosada y eso lo medimos siempre en su zona que está en contacto con el hígado. Y además tenía líquido perivesicular, ¿vale? Y además, en los cortes del riñón vemos líquido de un contenido no completamente anecoico en el receso espleno-renal y en el hepatorrenal. Lo que quiere decir que este paciente ya tenía una peritonitis. Estaba perforada, la colecistitis se había perforado y estaba provocando ya un cuadro que era grave, ¿eh? Estas son las maneras, entre otras muchas, pero creo que son bastante ilustrativas, de qué rendimiento podemos tener nosotros en la consulta con la ecografía clínica. Si os parece, ahora mi compañero Antonio va a pasar a explicaros otras posibles formas de presentación del dolor abdominal susceptibles de ser estudiadas con la ecografía y yo lo sustituyo. Bueno, pues continuando con lo que acaba de decir Nacho, yo, que formo parte del grupo también, soy un friki de esto, como podéis observar en algunos aspectos, y me gustaría transmitir de entrada una idea, y es que, primero, la ecografía disminuye el burnout. Por tanto, es una idea que yo me gustaría que llevarais a casa porque realmente yo creo que los médicos que hacen ecografía en la consulta probablemente no se van a quemar nunca, porque van a tener una consulta mucho más amena y mucho más rica y mucho más intensa en experiencias tanto con sus pacientes como consigo mismo. Eso es importante. Y luego he estado en una ponencia antes de José María Lobos que decía, una de las conclusiones decía, aumentar la capacidad resolutiva del médico. Bueno, pues la ecografía es una de las cosas que aumenta la capacidad resolutiva del médico y que acabará siendo realmente una herramienta como que no vamos a transmitir, que es una herramienta de diagnóstico, no es una herramienta de exploración complementaria. Y en ese sentido, hemos preparado este caso para que veáis la diferencia entre ver un caso como el que voy a presentar con ecógrafo en la consulta o sin ecógrafo. ¿Vale? Y en ese sentido es lo que quiero que veáis. Bien. ¿No? Vamos. Esto, Nacho, lo has puesto, ¿no? Bueno, aquí lo que queríamos un poco era, al hilo del caso ecográfico, recordar un poco un algoritmo de manejo de la litiasis biliar. Como veis, cuando no hay síntomas, lo correcto es no tratar, excepto la vesícula en porcelana que hemos dicho que es una indicación quirúrgica inmediata. Cuando hay síntomas que no son agudos, lo correcto es derivar para colecistectomía de forma electiva. Cuando hay síntomas atípicos, lo importante es estudiar el síntoma guía y replantearse el diagnóstico y decidir en función del síntoma guía, porque la litiasis biliar la mayoría de las veces es un hallazgo asintomático, seguimos, y cuando hay síntomas y son agudos, dependiendo de que sea un cólico biliar simple, lo que haríamos sería manejarlo con tratamiento del dolor y derivarlo para cirugía electiva, porque los cólicos biliares de repetición son criterios de riesgo de colecistitis, y cuando hay un cólico biliar que es complicado, ponemos otra vez la diapositiva del algoritmo, dependiendo de que aparezca, si no hay, una colecistitis aguda que hemos diagnosticado por aumento de grosor, por líquido sobre todo aumento de grosor de la pared vesicular, pero no hay signos de gravedad, también las vamos a derivar para operar de forma urgente o diferida en función de la gravedad, y cuando hay datos de gravedad como hay empiema o hay signos de colecistitis enfisematosa, cuando hay un absceso, cuando hay líquido libre, fiebre y deterioro general, es un criterio de cirugía urgente, ¿vale? Yo creo que esto lo teníamos todo claro, pero era un poco por decir que en este caso el criterio lo tenemos nosotros inmediatamente con la ecografía de nuestra consulta y con el cuadro clínico del paciente. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez dicho esto, Nacho, pensamos los dos en titular a esto este tema, ¿no? Un poco. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque yo creo que realmente lo importante en esto es que os quedéis con la idea de que todo esto que estamos contando lo podéis hacer a la cabecera del paciente. Porque afortunadamente ya tenemos equipos portátiles que los puedes llevar a los domicilios, los puedes llevar a los accidentes, los puedes llevar a las urgencias, los puedes trasladar de consulta, los puedes llevar a cualquier sitio. Por tanto, esto te da una información que, como decimos después, la diferencia está en pasar la consulta con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Entonces, con los ojos cerrados podemos hacer lo que hemos hecho siempre, lo que estáis haciendo todos los días, que es la anamnesis, preguntarle de cuándo le duele, etcétera, etcétera. Pero cuando abres los ojos te das cuenta de que a lo mejor el paciente está ictérico o tiene una parálisis facial, cosa que si no
Si no lo ves, evidentemente no te puedes dar cuenta. Pues esto es un ojo que realmente se puede utilizar para tener mucha más información y tener mucha más claridad en el criterio. Entonces, un paciente de 49 años con dolor abdominal en flanco derecho desde hace 6 horas, que si irradia hipogastrio, no refiere fiebre ni disuria, y la orina es un poco oscura. Náuseas, algún vómito y ha tenido algún cólico renal previo. Por tanto, nada realmente que no conozcáis. Pero cuando miramos el riñón derecho, vemos, aquí está el riñón prácticamente, que se queda, fijaos, una dilatación en el polo superior. Y además, cuando miramos a la vejiga, vemos que no hay nada aquí dilatado el uréter, ¿eh? Entonces, ¿qué nos sugiere? Pues un cólico renal. Pero, ¿qué pasa? Que cuando vemos a este paciente le ponemos tratamiento a ciegas y muchas veces... Perdón, esto está pasando un poco seguido y no sé por qué. Es que va todo seguido, Antonio. Que va todo seguido. Cada Bueno, vez pues, que lo cortas tienes que empezar otra vez, no lo cortes más, por favor. Vale. ¿Vale? Entonces, lo que quiero un poco que transmitiros es la diferencia entre ver esto en la consulta actualmente, que le ponéis tratamiento, y habitualmente también le recomendáis hidratar al paciente. Bebe usted mucha agua y tal. Bueno, realmente eso es una recomendación de toda la vida que está basado en algo que se ha hecho siempre y que no tiene mucho sentido. Si vosotros tenéis en vuestra casa, abrís el grifo, o sea, vais al lavabo y lo encontráis hasta arriba lleno de agua, porque está atascada la tubería, ¿qué hacéis? ¿Abrís el grifo? No. Pues entonces no recomendéis a todo el mundo beber agua porque cada caso es diferente. Y que la ecografía te va a dar una información de cómo está dilatada la vía excretora renal. Entonces, si está muy dilatada, no le podéis meter más líquido al paciente, porque estáis sobrecargando una vía que está obstruida. Entonces, quiero que veáis el caso, realmente cómo ha ido sucediendo día a día, porque también hay muchas veces que no sabes qué está pasando. El paciente sigue viniendo por dolor una y otra vez y tú le vuelves a poner tratamiento o lo derivas a urgencias porque ya no sabes por dónde te andas. Le puedes hacer una tira de orina, tienes una hematuria, el paciente se queja de dolor, puede tener náuseas y vómitos, si veis que no tiene fiebre, pues lo podéis mantener, pero muchas veces se va a la urgencia. Y en la urgencia le van a decir que lo mismo, una tira de orina, hacer una analítica, etcétera, etcétera, pero muchas veces no se sabe si no haces una ecografía. Ahí tienes al paciente, que ya lo he presentado. Ya tenéis el diagnóstico. Realmente es una herramienta que te apoya la hipótesis diagnóstica que ya te has supuesto. Entonces aquí ya es algo que te lo confirma, cosa que es importante, como después veremos en otro caso posterior. No observamos ninguna piedra en el uréter distal, por tanto no parece que esté todavía por ahí, y nos sugiere un cólico expulsivo al principio que bueno, pues que un cólico normal. Pero 3 días más tarde, la Rolling Stone, pues fijaos, realmente la obstrucción, fijaos si se ha agravado. Aquí ya está dilatado el sistema de salida del riñón. Aquí, fijaos, todo este sistema de salida ya está atascado. Yo aquí no le puedo decir que lleva más agua al paciente porque está atascado completamente. Fijaos todo el sistema de salida y dilata el sistema piloexcretor. Y si lo medimos incluso hasta 12 milímetros cuando habitualmente no se ve. Hemos dilatado todo el sistema excretor, lo cual nos da información de que el paciente está realmente comprometido, aunque todavía conserva la cortical del riñón bien con una buena, digamos, función renal, tanto sin cortes longitudinales como en transversales. Y a nivel distal, en la desembocadura del uréter en vejiga, prácticamente casi no vemos prácticamente nada. Vemos ahí un poco dilatado el uréter y ahí pues, puede haber una imagen que es, fijaos ya, unos días más tarde puede ver que está ahí la piedra, que es lo que ha atascado todo el sistema de tuberías de salida. Vale, entonces comprobamos por Doppler que tiene salida en la inyección de orina en la vejiga, en el izquierdo y en el derecho poco. Pero es que 7 días más tarde, por el que el paciente va a seguir viniendo a vuestra consulta, como sigue viniendo a la urgencia, ya el sistema de excretorio parece que ha disminuido algo. El paciente tiene bastantes síntomas y parece que ha disminuido algo, pero todavía está un poquito dilatado. Entonces mantenemos el tratamiento y hasta 13 días más tarde, fijaos, ahí vimos la vejiga y esa piedrecita pequeña ahí que medía 3,6 milímetros cuando lo medimos. Y hasta 14 días más tarde incluso el paciente sigue viniendo a la consulta, no se me quita, pero fijaos, ya ha mejorado mucho y aquí está ya en la salida justo de la uretra prostática, ¿vale? Y 15 días más tarde, ya una vez que el paciente ya llega a la consulta con una sonrisa oreja a oreja y nos trae precisamente a la Rolling Stone en la mesa de la consulta que mide 3,6 milímetros, como ya habíamos medido en la ecografía. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? Pues que hemos seguido a un paciente desde que viene a la consulta por una clínica que ya conocemos todos hasta que prácticamente te tienen la piedra encima de la mesa. Y esa es la diferencia de tener un ecógrafo a mano
como no tenerlo. Evitamos al paciente que vaya una y otra vez a urgencias, controlamos que tiene una función renal conservada y que no tiene ningún otro riesgo porque lo estamos viendo, no solamente lo suponemos, y evitamos darle instrucciones inadecuadas como que beba agua cuando no debe hacerlo y sí que beba posteriormente cuando a lo mejor ya la tiene en la uretra prostática porque ya no tiene dilatado el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, esto ilustra, yo creo, sobradamente la diferencia entre tener un ecógrafo en la consulta o no. Os he traído lo que es alguna información que es la posibilidad de expulsión espontánea de una litiasis renal lógicamente va decreciendo en función del tamaño. Cuanto más tamaño, menos posibilidad de expulsión. Y también si está más arriba, pues lógicamente su posibilidad de expulsión es menor que si está a nivel de la uretra, evidentemente. También existen estudios del tiempo promedio de paso. Según el tamaño, lógicamente, a mayor tamaño, más tiempo de paso. Tenía nuestra piedra unos 3 milímetros, que aquí da un promedio de cerca de 40 días. Aquí en 20 días, prácticamente 25, había expulsado la piedra y la teníamos encima de la mesa y el paciente con una sonrisa de oreja a oreja. Bien, pues fijaos, yo un poco como resumen de esto, incluimos a la ecoabdominal en el manejo habitual del médico de atención primaria, en la consulta, junto a lo que ya hacemos habitualmente, y si tiene cualquiera de estos criterios, que son de complicado, es decir, un paciente que está en anuria o piedras por encima de 1 centímetro, hidronefrosis, monorrenos, insuficiencia renal, o que tiene fiebre porque ya se ha complicado la infección, tiene una neuropatía obstructiva con fiebre, evidentemente es un riesgo de sepsis elevado y eso hay que derivarlo, evidentemente. Y si tiene hematuria intensa o bien están embarazadas. Hemos seguido también embarazadas, pero en principio son criterios que deben llamar un poco a la prudencia. Si es todo esto, entonces se considera un cólico renal complicado y debería ir a urgencias en principio a ser valorado por urología. Pero si no tiene nada de esto, como es lo habitualmente, es un cólico simple que tiene una litiasis única, normalmente menos de 7 u 8 milímetros, menos de 1 centímetro, con una analítica normal y sin fiebre. En eso el manejo es ambulatorio, como sabéis, dándole antiinflamatorios. Ya no se utiliza buscapina, evidentemente, porque el dolor es un dolor mediado por las prostaglandinas de la inflamación de la impactación del cálculo en el uréter, y hay que utilizar antiinflamatorios. Luego bien se trata de metamizol o corticoide y también la hidratación en función de lo que te esté diciendo la eco, no de forma habitual. Si la evolución es favorable, se acabó el tema, y si fuera desfavorable o recurrente, entonces ya se puede derivar a urología con más criterio, cuando el médico ha aumentado su capacidad resolutiva enormemente en esto. Pero resulta que también puedes tener un paciente, como nos pasó a mí, que lo había visto el compañero en la noche anterior por un cólico renal. Entonces, ese compañero no hacía ecografía y hacerlo como mucha gente, dice cólico renal izquierdo, si te da un dolor en flanco izquierdo, se te da la zona inguinal, pues fue cólico renal izquierdo. Entonces, al día siguiente, dice, vale, una eco que he visto a fulanito. Y nos encontramos esto. Antonio, era un vídeo. Vale. Dale. Bien. Tienes que comentarlo sobre el vídeo, por favor. Te doy. Dale. ¿Ya? No, eso es. Fíjate, nos encontramos esto. No, no, demás. Ahora. Nos encontramos esto, el riñón, y esta imagen detrás del riñón, que es un vaso grande que medía 4 centímetros y pico y en diámetro anterior posterior de pared a pared de 3 y pico y en diámetro transversal de casi 5 centímetros. Y esto era un aneurisma de aorta que se estaba disecando, cosa que habréis oído en multitud de situaciones o que le ha pasado a famosos o que le ha pasado a compañeros y que han mandado al paciente a su domicilio y el paciente se ha muerto. Entonces, en este caso, la ecografía, como decimos, le salvó la vida al paciente porque el paciente se estaba disecando, tenía un cólico renal izquierdo típico, incluido con hematuria, porque puede suceder así, y sin embargo tiene una disección de la aorta infrarrenal. Y ese paciente tiene que ir corriendo a la urgencia porque hay que abrirlo, porque si no se muere irremisiblemente. Otro dato que aumenta la capacidad resolutiva del paciente y que salva vidas de la ecografía y que disminuye el burnout y el sentimiento de culpa de por haberte pasado una historia que el médico no tiene culpa, simplemente que no tiene esta herramienta. Bien, entonces, bueno, os traigo un poquito simplemente lo que es hay que medir los aneurismas siempre de pared a pared, en diámetro transversal y anteroposterior, y que un poco el manejo es que en pacientes de por encima de 50 o 65 años que está indicado hacer un poco el cribado, si le hacéis una eco abdominal por otra causa, mirar la aorta, que no cuesta nada, en un momentito se tardan 2 segundos en mirarlo, pero pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular o fumadores o que tengan un antecedente familiar de primer grado, aneurisma de aorta abdominal, incluso yo ahí añadiría también, que si cuando hagáis también un poquito de ecocardio, que también lo incluimos en el curso, pacientes que tengan dilatada la raíz aórtica, hay que mirar también la aorta abdominal, porque muchas veces tienen aneurismas de aorta abdominal. Entonces, en esos casos hay que hacer una eco abdominal y si el paciente tiene una aorta por encima de 3 centímetros, tiene un aneurisma de aorta. Ya hacéis el diagnóstico.
Si tiene menos de 4 centímetros, le podemos hacer el control del factor cardiovascular y hacer un seguimiento cada 6 meses perfectamente, porque a este nivel la probabilidad de rotura es escasa. Y si vemos que tiene un crecimiento de menos de 4 milímetros, 4 o 5 milímetros al año, le pueden hacer un seguimiento de nutrición primaria sin problema. Yo llevo siguiendo aneurismas en esta situación ya años sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estoy midiendo la aorta continuamente y veo que no ha crecido, que no ha aumentado su diámetro. Por lo tanto, no estoy corriendo riesgos presumiendo solamente lo que me parece que está pasando. Simplemente lo estoy comprobando y estoy haciendo un criterio, lo mismo que tiene el criterio el radiólogo o el cirujano vascular. Pasamos. Si por el contrario tiene un crecimiento mayor de 4 o 5 milímetros al año, en principio hay que mandarlo a cirugía porque ya es un criterio de derivación. Si tiene una aneurisma de aorta que mide ya cerca de entre 4 y 5 centímetros, podemos hacer un seguimiento, pero también podemos que lo compruebe también el cirujano vascular, pero hacemos el seguimiento de estos pacientes sistemáticamente. Y cuando ya llegan a 5 centímetros o más, entonces sí que hay que derivar para intervención porque el riesgo de rotura es alto. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias también por vuestra atención, ¿no? Ahora Nacho va a continuar ya terminando esto para que finalicéis. Gracias. Bueno, para terminar queríamos también ilustrar otro par de situaciones que pueden darse en cuadros de dolor abdominal en nuestros pacientes y que pueden ser auxiliados por el recurso de la ecografía clínica a nuestra disposición. Empezamos con el siguiente. Estamos hablando de una paciente joven que llegó a consulta con un cuadro que era dolor abdominal en el flanco derecho, llevaba 3 o 4 horas de evolución en aumento, sin cortejo vegetativo, venía con una postura flexora antiálgica y tenía sensibilidad en el abdomen a la descompresión. Tenía un Bloomberg más o menos dudoso. Nosotros le hicimos una ecografía sobre la marcha. En función de la historia menstrual no teníamos ninguna sospecha, pero cuando estamos viendo el útero en un corte transversal nos encontramos que detrás de él y un poquito a su derecha aparecía una imagen grande anecoica de casi 5 centímetros en la zona del anejo derecho y además veíamos que entre el útero y el anejo había una pequeña cantidad de líquido libre en el fondo del saco de Douglas, que es ahí donde lo buscamos, ¿vale? Lo vemos también en un corte longitudinal y transversal y lo que estábamos viendo en realidad era una hidátide de trompa que se estaba torsionando, estaba dando un cuadro de dolor abdominal agudo que hubo que operar casi por la vía de urgencia, porque empezó a haber deterioro hemodinámico, hipotensión, sudor, palidez, ¿vale? Bueno, pues esto la ecografía nos permitió sospechar que había una causa y derivarla con un criterio bastante orientado. Como decía Antonio, nos abrió los ojos y nos dio capacidad resolutiva para derivar con un criterio evidentemente acertado, ¿no? Y finalmente, y quizá un poquito más anecdótico, pero también porque veáis que los que utilizamos la ecografía a veces la utilizamos para cualquier cosa que nos pueda ser sugerente y que pensemos que tiene una utilidad. Y aquí, por ejemplo, el caso de un varón de 71 años que tenía dolor abdominal alto, subcostal derecho, limitaba la respiración, era un dolor prolongado de 4 o 5 días y cuando llegó a nuestra consulta tenía sensación de falta de aire, estaba taquipneico y tenía febrícula. Y entonces pensamos que la ecografía nos podía dar alguna pista sobre qué estaba pasando en esa zona subcostal derecha. Y cogemos nosotros nuestra sonda lineal, la ponemos en el tórax del paciente, en un espacio intercostal vemos una imagen normal de pulmón, línea pleural y signo de la arena de la playa en modo M, eso es una imagen de normalidad, pero un espacio intercostal por debajo vemos que entre la pleura parietal y la visceral hay una imagen anecoica que oscila con la respiración y detrás de ella vemos el pulmón. Cuando lo ponemos en modo M estamos viendo el signo del sinusoide, que es diagnóstico de un derrame pleural, ¿vale? Este paciente tenía un derrame pleural paraneumónico y la sola sospecha nos permitió confirmarlo con la ecografía. Esto ya es un poquito más anecdótico, parece que la ecografía abdominal no va con esto, pero que sepáis que también la ecografía nos auxilia en este caso. Seguimos con la presentación. Si queréis profundizar en esto, Antonio y yo no tenemos más remedio que recomendaros, primero, que os apuntéis al curso de ecografía de Cosenfis, donde estamos incluyendo cada vez más contenido, ¿vale? Este año hemos incluido ecopulmonar, FAST, trombosis venosa profunda y hemos incluido algunos datos de ecocardio que creo que ya empezamos a tener alguna idea de para qué nos sirve a los médicos de familia. Y también si algunos de vosotros estáis interesados mañana a las 4:30 enfrente, hablaremos de esto,
será muy interesante. También podéis adquirir el libro de escenarios clínicos, que es un libro, un texto que pretende encajar en la clínica la utilidad de la ecografía en la consulta del médico de familia, definido sencillamente como situaciones donde la ecografía es resolutiva, donde nos dice qué esperamos de la ecografía, qué técnica vamos a utilizar y qué conducta derivará del uso de la ecografía y de los hallazgos. Y también quería deciros que hay un libro abierto siempre para nuestros ojos, que es la naturaleza, pero a veces no somos capaces de verla porque no tenemos la vista puesta en ella o porque no tenemos los ojos que nos permiten verla. La ecografía, como decía Antonio, es un tercer ojo, un ojo clínico perfecto que nos ayuda a hacer diagnósticos y a orientar nuestra conducta de forma bastante eficaz. Espero que esto realmente os haya gustado y ahora estamos dispuestos a conversar con vosotros de aquellas dudas que os surjan. ¿Vale? Muchas gracias. Pues un aplauso. Bueno, simplemente un minutito. ¿Hay alguna pregunta por la sala? Tenemos 2 minutitos. Por ahí al fondo podemos acercar un micrófono. Mientras resumo, da gusto ver a profesionales tan motivados como decían Ignacio, Nacho, como lo que se llaman, y Antonio, en el mundo de la ecografía. Y eso entra dentro de la línea de todo nos hace competentes, ¿no? Los casos, la verdad es que han estado bastante ilustrados. Mañana os invitamos al segundo caso, que será, bueno, hemos tenido varios hoy, pero mañana tenemos extremidades asimétricas, edema en una de las extremidades inferiores, y vamos a ver un poquito más sobre ella. Y, bueno, pues es una técnica que requiere un poquito de aprendizaje, pero como bien decía Antonio, es una técnica diagnóstica. Igual que en su día aprendimos que fiebre, tos, expectoración, un fonendo con una auscultación patológica puede significar que tenga un paciente una neumonía, aquí tenemos otra técnica diagnóstica para ayudarnos en muchísimas más patologías y más complejas como son, en este caso, el abdomen. Recordaros simplemente que al ser una curva de aprendizaje larga necesita tiempo de estudio y repasar un poquito de anatomía de nuevo, ¿no? Yo creo que en eso es lo esencial. Y vamos con la pregunta que tenemos por allí. Sí, tengo 3 preguntas. Una, ¿cuánto se tarda, creéis vosotros, en formarse básicamente en ecografía para estar aceptablemente tranquilo? 2, en Asturias hay centros que tienen ecógrafo, pero no arrancan, con lo cual, ¿cómo se puede organizar uno en un centro de salud o cómo lo organizaríais vosotros la formación para que despegue, ya con el ecógrafo en el centro? Y tercera, ese ecógrafo que tenéis vosotros para mí que es mejor que el nuestro porque se ve mejor. Y la modelo, ¿eh? Y la modelo sé, es buenísima, no porque sé ya te digo yo que las que yo buena. tengo no se ven así. La tercera, ¿cuánto cuesta? Ese que tenéis ahí en concreto. Este cuesta 24.000 euros, creo, ¿no? 24.000. Aproximadamente. Un precio muy asequible a cualquier gerencia que esté interesada en introducir esto, a poco que los médicos de familia soliciten eso de forma seria y que estén comprometidos a trabajar con ello. Yo, si me permite, Nacho, yo tengo un promedio de pacientes de ahora mismo de 45 a 50 en la consulta. Y yo hago ecografía prácticamente, bueno, por supuesto, yo tengo mi ecógrafo al lado de la camilla, ¿eh? Entonces, dices, ¿cuánto tiempo se tarda? Bueno, pues es como todo. Si tú auscultas muchas veces, adquieres habilidades de auscultación mucho antes que otro que ausculte una vez cada semana. Si tú palpas tripas todos los días 5 o 6 veces, adquieres habilidad para palpar tripas y al final, o si tú escuchas sibilantes y crepitantes, tienes habilidad. Esto es igual, exactamente igual. Las nociones de anatomía no son tantas. Yo antes de hacer ecografía, pensaba que los radiólogos eran dioses. Y digo, joder, esta gente se acuerda del tronco celíaco, del espacio retroperitoneal, que se le acaba la arteria renal derecha retrocada. Bueno, al final tienen, como todo, referentes que se aprenden en los cursos y que tú al final te vas a tus referentes. Realmente, fijaos, nosotros decimos, nuestros residentes que están con nosotros en la consulta, un R4 que está con nosotros el último año, viene haciendo conmigo aproximadamente 10 ecografías al día, una que son unas 50 semanales, 200 al mes, y acaba la residencia habiendo hecho pues, cerca de 800 ecografías. Entonces, significa que ese residente ya tiene capacidad suficiente para hacer eso en la consulta sin problema. Pero es que hemos comprobado en los cursos que hacemos también de ecografía y lo que hemos hecho antes, que médicos que no han tocado el ecógrafo salen haciendo cortes perfectamente bien. Evidentemente, no hay que tirarse a la piscina inmediatamente así sin, digamos, a pecho descubierto, pero se puede citar a pacientes para intentar reproducir informes los que tenéis perfectamente y no dejar de intentar una y otra vez sacar los cortes en la consulta, aunque inicialmente derivéis como hasta ahora. Pero poco a poco adquirirás habilidades y más seguridad. ¿Cómo organizarías el centro? Es mi pregunta fundamental. Y tu pregunta sí. Entonces,
Yo creo que... Las sesiones de formación, ¿te forman los radiólogos o os formáis vosotros? ¿O me formo yo todo el rato? ¿Los radiólogos han dado docencia o es entre vosotros autoformación? ¿Y el centro, tenéis sesiones? ¿Cómo se organiza el centro, digamos? Bueno, tradicionalmente hemos contado con poca ayuda y colaboración por parte de los radiólogos. Eso es un hecho cierto y creo que sigue siendo así. No pasa lo mismo con otras especialidades como cardiología o medicina interna que están por la labor y de los que vamos a aprender seguramente muchísimo en los próximos años. ¿Cómo organizaríamos nosotros nuestro centro? Bueno, nosotros lo que normalmente hacemos es que hacemos la ecografía, los que más experiencia tenemos, y vamos incorporando pacientes y compañeros que están interesados en la realización de ecografía, no solo a través de sesiones clínicas, sino compartiendo con ellos exploraciones de ecografía. Eso cada centro lo tiene que organizar de una manera, porque no existe una manera ideal. Hay gente que comparte pacientes de otros cupos, hay gente que además mientras está haciendo ecografía a otros cupos le cubren parte de la consulta o de los avisos para que no puedan, o para que no se quede sin hacer. La organización es bastante variable, pero en cualquier caso pasa porque el que más sabe ayude y tutorice a los que menos saben y facilite la incorporación. Yo quería insistir en una cosa. Como decía Antonio, la ecografía, cuando nosotros la aprendimos al principio, es verdad que no teníamos ecógrafos como estos, se veía de otra manera. Pero además, la gente que nos enseñaba ecografía tenía un halo de sabio que nos daba un poco de miedo. Yo os diría otra cosa, quizás que os parezca revolucionario, pero no debéis de preocuparos mucho por la anatomía. La anatomía es machaconamente repetitiva. Y la arteria mesentérica superior está donde está en el 100% de los mortales, por no decir en el 100, vamos a decir en 99,9. Es decir, reconocer la anatomía es reconocer los mapas. Estudiando ecografía y haciendo exploraciones, uno termina reconociendo los mapas, la anatomía normal. Si somos expertos los médicos de familia en algo, es en reconocer la normalidad y también saber cuando algo no es normal, aunque no le podamos poner el apellido segundo o tercero. Y la ecografía aquí es elemental para nosotros. La normalidad la conocemos y la anormalidad salta a la vista, porque el 90% de las exploraciones que hagamos seguramente sean normales. Lo primero es que tengáis un ecógrafo, porque eso es importante. O sea, yo creo que hay que hacer fuerza en el centro y, digamos, y masa crítica para que la mayor parte de los médicos de familia sean conscientes de la herramienta tan extraordinaria de exploración que tienen y que se están perdiendo. Entonces hay que pedir ecógrafos, hay que pedir machaconamente y después programarnos a los pacientes y hacer lo mismo que hacéis ahora, simplemente tenéis un poquito más tiempo en la programada y le pasáis el ecógrafo a gente que tiene patología conocida o que no tenga patología conocida, porque igual pasa igual que en la exploración, cuanto más gente normal tengáis, como decía Nacho, hay un montón de situaciones de dolor abdominal inespecífico. Pues bien, en esa situación, tener una ecografía normal te descarta que tenga patología vesicular, pancreática, renal, hepática, etcétera, etcétera. Por tanto, es esencial. Entonces, esto igual. Inicialmente programárosla, si tenéis posibilidad de que haya algún referente que se vaya formando, luego también damos sesiones clínicas a los compañeros y que siempre de alguna manera también se supervise. Y también hemos propuesto a las gerencias que los médicos mejor formados supervisen a los médicos que están empezando. Eso todavía no ha sido escuchado por los gerentes, pero seguiremos insistiendo porque eso da mucho más tranquilidad. Pero hay que empezar, hay que tirarse a la piscina porque uno no se puede perder esto. Yo creo que dentro de unos años va a haber médicos de familia que hagan ecografía que van a estar simplemente conectados con la modernidad, porque si dais cuenta, todas las especialidades tienen su ecografía, todas. Los cardiólogos hacen la suya, los ginecólogos la suya, los urólogos la suya, los digestivos la suya, hasta los dermatólogos están haciendo ya ecografía porque tienen sondas de muy alta frecuencia que le ven en la piel, el tejido subcutáneo y la dermis, y ven pilomatrisomas, melanomas, etcétera, igual. Entonces ya todo el mundo, ¿por qué el médico de familia se va a quedar una vez más atrás? Creo que la respuesta está en nosotros. Pues Antonio, muchísimas gracias. Ignacio, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con ese mensaje. Los estudiantes de medicina ya están haciendo eso. Los que más saben están aprendiendo ecografía y enseñan a los de cuarto, los de quinto a los de cuarto, los de cuarto a tercero. Cada uno pasito a pasito. Es decir, que no queda tan lejos. Nos quedamos con ese mensaje. Voy a pedir un fuerte aplauso para la modelo y para los ponentes. Y nos vamos al auditorio que tenemos el acto inaugural. ¿De acuerdo? Un abrazo a todos.